¿Cómo están todos? Muy buenas, mi nombre es Mariano Cabrera Franconi, soy director comercial aquí en la Fundación Mundo Virtual y quiero darles una cordial bienvenida a este webinar llamado El Consumidor Digital, nuevas tecnologías para conectarlo, que será brindado a través de Andrés Francisco Arancibia. Les voy a comentar un poquito quién es Andrés Silva Arancibia. Él es MBA en marketing. Actualmente es speaker y estratega digital con más de 130 conferencias en 14 países. Más de 250.000 seguidores en sus redes sociales. Fundador de flumarketing.com y director de 13 redes. Autor del libro Conextrategia. Creador del concepto Conexumidor y el modelo del calentamiento global digital. Ha dado conferencias en más de 80 instituciones y universidades en Latinoamérica y el Caribe. También ha asesorado en marketing digital y social media a empresas de más de 14 rubros de la economía, destacando en Chile empresas como Asoex, ProChile, Clase Ejecutiva PUC, Polisur, Casa Donoso Winery, Chile Oliva, Guaira Grupo Telefónica, Walnuts Chile, Prunes Chile, Brasil Foods, Los Héroes, Malpo y entre otras empresas y organizaciones. Ha sido seleccionado entre los 100 top marketing professors en Twitter por la famosa revista Social Media Marketing Magazine de Estados Unidos y como el número 30 o dentro de los 30 Most Influential College Professors en Twitter. Aparte de esto, está entre los 100 marqueteros de Twitter más influyentes del mundo del año 2016 por la Science of Digital Marketing de Estados Unidos y entre los 10 gurús del marketing hispano por Solo Marketing España. Actualmente, Andrés es director del programa del Magíster en Marketing Digital y Redes Sociales que se dicta en la Universidad Arturo Prat y que se ofrece a estudiantes de toda Latinoamérica con ventajas diferenciales y que marcan una tendencia extraordinaria en el enfoque académico del marketing digital y las redes sociales. Si quieren conocer más sobre él, los invitamos a ingresar a su sitio web www.andressilvaarancibia.com. Ahora sí, sin mucho más preámbulos y como les hemos prometido en este webinar, lo dejo en manos de Andrés, quien nos va a enseñar todo sobre el consumidor digital, nuevas tecnologías para conectarlo. Muchas gracias y Andrés, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mariano. Una enorme presentación hiciste, me dejaste la vara muy alta, las expectativas. Pero bueno, vamos a comenzar en honor al tiempo, a hablar de este consumidor digital y de las nuevas tecnologías que hoy día existen para poder conectarlos. Si hay gente que queda con dudas y no podemos responder el chat a la brevedad, les dejo o les comparto mi cuenta de Twitter y puedan hacer todas las preguntas que consideren pertinentes. Ahí yo me encargaré oficialmente de responder cada una de esas respuestas. Entonces, hablemos de este consumidor digital. En la próxima década, que está a menos de prácticamente 2 años, un poco menos, hablamos de 2020-2030 como el futuro. Yo hoy día, más que hablar del futuro, pienso que el 2020 ya es el presente. Estamos en una transición digital hacia una década donde vamos a vivir el fenómeno de transformación digital propiamente tal. Y los consumidores, junto con la tecnología, están coevolucionando de manera vertiginosa. Y eso está haciendo que las empresas tengan que, de alguna manera, reinventarse para poder conseguir llegar a estos consumidores que son personajes extremadamente hiperconectados. Esta es la agenda de la webinar. Primero vamos a hablar de la conducta cotidiana, o vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cuál es nuestra conducta cotidiana? Después, ¿cuáles son los nuevos consumidores, estos consumidores digitales? Y finalmente vamos a profundizar en las herramientas que hoy día existen para conectar a esos nuevos consumidores. Si uno mira este gráfico y ve las 10 marcas más valiosas del planeta del 2018, uno de acá puede inferir quién es el consumidor. Como les conversaba al principio, este consumidor digital. Si uno analiza, tenemos Google, tenemos Mac, Apple, tenemos Amazon, Microsoft. En realidad, 8 de las 10 que ocupan el primer lugar son tecnológicas, en un mundo digital. Esto muestra en perspectiva quién es el consumidor que está detrás y quién es este consumidor que le está dando valor a estas marcas.
¿Cuál es nuestra conducta entonces? Profundicemos un poco y entendamos cómo nos estamos comportando las distintas generaciones, sobre todo las generaciones más jóvenes, millennials, Gen Z y los Gen Alpha. Primero, somos móviles dependientes, estamos permanentemente conectados al teléfono móvil, ponemos atención mucho más al teléfono móvil que al entorno físico. Otra característica que nos convoca acá en estos consumidores tiene que ver con esta incapacidad que tienen de enfrentar el riesgo. De alguna manera exponen su vida en la vía pública por poner atención al teléfono más que al entorno físico, o manejar diariamente con el teléfono, no poder desprenderse del teléfono. O esto de cuántos de nosotros entramos al baño con el teléfono y seguimos compartiendo y seguimos nuestra vida cotidiana en el smartphone. O también cuando antes de dormir estamos hiperconectados y estamos hasta las últimas horas de la noche viendo el último WhatsApp, contestando el último like que hay en Facebook, etcétera, o en Instagram, las historias. Las madres preocupadas más del teléfono que de los hijos, o el caso de esta reunión o una cena, y finalmente terminamos viendo el teléfono más que compartiendo con la persona que tenemos al frente y está físicamente con nosotros. O el caso de las personas que arriesgan su vida por tomar una selfie para poder viralizar y poder ser un influencer en las redes sociales. O esta escena. Hoy día vamos al estadio, vamos a cualquier evento público, evento masivo, y todos queremos capturar la imagen que queremos compartir en nuestros distintos canales sociales y en WhatsApp, donde sea. Hemos cambiado radicalmente nuestra conducta, nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, porque hoy día ya no es solamente el entorno físico, es el entorno feed digital. ¿Qué es lo que es el feed digital? Es una fusión, finalmente, entre el mundo físico y el mundo online, es decir, el off con el on. Cada vez que despertamos en la mañana, lo primero que hacemos es tomar nuestro teléfono. Y yo lo grafico esto como que nos tiramos a la piscina del smartphone y no salimos hasta que nos dormimos. Estamos permanentemente dentro del smartphone conectado. Si uno analiza esto desde una perspectiva de las tecnologías exponenciales, podemos ver que nuestra conducta ha cambiado porque la penetración de las tecnologías hoy día es cada vez más exponencial, es decir, cada vez es más rápida. Si a la televisión o a la radio le costó años penetrar en el mercado, a la electricidad, etcétera, si uno va en esta última década, nos encontramos con que las redes sociales, el internet, el smartphone, han entrado de manera exponencial. Es decir, hay una adopción en menos de dos años o menos de 5 años, incluso en algunos casos menos de 2 años, donde estas nuevas tecnologías penetran en la sociedad y hacen este cambio de conducta que hemos conversado. Y si vamos a algunas cifras duras o datos bien duros de este enero de 2018, podemos ver que las cifras nos dan la razón de lo que estamos diciendo. Es decir, hoy día podemos ver que la penetración de Internet en el planeta supera el 50%, que los usuarios de redes sociales superan el 42% del planeta, y que los usuarios de teléfonos móviles casi llegan al 70%, y los smartphones casi al 40%. Es decir, el mundo está viviendo hoy día, yo diría que más que un proceso de digitalización, está viviendo este proceso de transición digital que nos va a llevar finalmente a la digitalización en la próxima década. Esta cifra me parece muy importante compartirla con ustedes después de lo que hemos conversado hasta el momento. Hoy día, en promedio, una persona común, como nosotros que estamos acá, consulta su teléfono 274 veces al día. Si esto lo llevamos a cantidad de horas, estamos prácticamente 5 horas del día dedicados al teléfono. O sea, gran parte una parte importante de nuestro día está dedicada al teléfono y a poner atención a lo que está en el teléfono y no en nuestro entorno. Y estas 5 horas que van en aumento, porque hace 1 año y medio atrás estábamos en 3.8 horas,
se proyecta de aquí al 2020 que vamos a estar cercanos a las 7 horas conectados al teléfono, ha generado un cambio en nuestro lenguaje, ¿no? Hoy día, yo hago esta comparación, la historia se repite la historia, los egipcios basaban su lenguaje en los símbolos, hoy día nosotros también, a través de los chats, basamos nuestro lenguaje en muchos símbolos, nos comunicamos a través de muchos símbolos. Eso es producto de la inmediatez, de la capacidad de comunicarnos en tiempo real de la manera más rápida posible y con muchas personas a la vez. Estos símbolos nos permiten acceder a esa rapidez que buscamos en la interacción. La pregunta que uno se puede hacer acá, bueno, ¿estamos todos locos? ¿Nuestra sociedad ha enloquecido? En particular, yo pienso que sí, hemos enloquecido en esto de la hiperconectividad, porque nos lleva a un gran cambio en la forma de mirar y preguntarnos por cuál es el mundo real, o sea, cuál es nuestro mundo real, cuál es nuestro enfoque respecto a nuestro entorno, o sea, cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y la pregunta que uno puede hacer o continuar haciéndose es la siguiente: ¿es el mundo real el online, es decir, las personas que están permanentemente conectadas a su teléfono? ¿O el mundo real es cuando no estamos desconectados al teléfono, o sea, estamos desconectados del teléfono y estamos conectados con nuestro entorno físico? A mi juicio, el mundo real es esta imagen grafica muy bien lo que es el mundo real. Tenemos una persona que se está tomando una selfie y al fondo hay un monumento o un edificio como el Coliseo Romano, y las personas hoy día están en un mundo físico, están conscientes de que están en ese entorno físico, pero lo están compartiendo de manera digital. Hoy día las personas viven una realidad digital, comparten o vinculan permanentemente a través de sus smartphones el mundo físico con el mundo online o el mundo digital. Entonces, la respuesta a la pregunta que les hacía recién, o que nos hacíamos, el mundo real es digital, es la fusión entre el off y el offline. Si uno mira esto del digital, esto del on con el off, podemos ver una expresión de eso, una manifestación de eso, la realidad aumentada. Acá tenemos un ejemplo con un teléfono, pero esto también son con las gafas, y la tecnología va hacia el uso de la realidad aumentada como una herramienta fundamental para interactuar o hacer interactuar a estos dos mundos, el físico con el no físico, el digital. A partir de esto, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿cuál es el nuevo consumidor? En este escenario, ¿qué características tiene este personaje? Podemos ver que en la pirámide de la población del 2010, la población se concentra fundamentalmente en baby boomers, una parte de migrantes digitales y millennials, iniciándose con la generación Z. Pero cuando uno mira el 2050, ve que en el espacio que ocupan hoy día los baby boomers, lo ocupa la generación Z, y de ahí bajamos hasta la generación alfa, y finalmente la generación beta y la generación C, que va mucho más allá. Es decir, nos vamos a encontrar en un mundo totalmente transformado digitalmente. Pero si vamos acá a la década que tenemos o que se nos avecina, para el 2022, 2 billones de personas en el planeta van a ser generación alfa, es decir, una generación que nace a partir del 2010 en adelante. Es la primera generación 100% alfabetizada digitalmente. Va a ser la primera generación con esa característica. Y las generaciones como la Z y los millennials, que son personas altamente digitalizadas, van a finalmente configurar el 70% de la población del planeta, lo que va a generar finalmente una transformación digital consolidada con el Internet de las Cosas, con la inteligencia artificial y todo lo que se viene. Si uno se pregunta, bueno, estas características o estos consumidores que conforman todo este escenario que les he comentado, la generación Y o los nacidos antes del año 36, obviamente no son los consumidores
no pertenecen a la categoría de los nuevos consumidores, tampoco la generación silenciosa del 37 al 45, ni tampoco los baby boomers nacidos del 46 al 64, donde nos empezamos a acercar a los nuevos consumidores. Este es un consumidor de transición, o los inmigrantes digitales, nacidos entre el 65 y el 76. Pero el gran cambio se produjo acá, se produjo en el nuevo consumidor, se produjo acá en los millennials, nacidos entre el 77 y el 93. Luego, estos personajes empiezan a inundar el mercado, y hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos son 75 millones los millennials, lo que en el fondo han eclipsado los baby boomers, y finalmente son hoy día más de un tercio de la demanda en Estados Unidos, los millennials. Si vamos un poco más adelante, nos encontramos con la generación Z, o la generación iPhone, o también conocida como la generación smartphone, del 94 al 2010, en el periodo de nacimiento, y esta característica es muy importante de estos consumidores de esta generación Z, que tiene una capacidad de atención de solo 8 segundos, y 4 segundos más bajas en promedio que un millennial. Esto, obviamente, nos genera un cambio en la forma de relacionarnos con ellos, la forma de comunicarnos con ellos, porque aquí surge la importancia de la inmediatez, de la capacidad de en 1 o 2 o 3 segundos llamar la atención de este personaje para que finalmente se fije en nuestra oferta o nuestra propuesta de valor. Cambia la forma de hacer publicidad y la forma de hacer publicidad en digital. Y finalmente, después de los nacidos después del año 2010, la generación alfa. Estos chicos son los que en definitiva van a terminar transformando el planeta. Nacen con Instagram, nacen con WhatsApp, para el 2022 van a ser más de 2 billones de personas en el planeta, y es, como les comentaba, la generación más dotada de contenido y tecnológicamente alfabetizada. Y agregar un dato más: dado que los millennials tienen muy pocos hijos, o algunos no tienen, pero cuando tienen hijos tienen uno solo, máximo 2, el poder adquisitivo de la gen alfa, los hijos de los millennials, va a ser mucho más alto, porque en vez de distribuirse el ingreso de la familia entre 3, 4, 5 hijos, se distribuye entre 1 o 2. Es decir, van a ser personas altamente informadas, tecnológicamente altamente alfabetizadas y con un poder adquisitivo mucho más alto que las generaciones anteriores. Por lo tanto, el desafío que van a tener las marcas de relacionarse con estos consumidores extremadamente empoderados va a ser mucho más complejo lo que estamos viviendo en el escenario actual. A estos personajes, Millennial, Gen Z y Gen Alpha, los he denominado los conexumidores, o estos consumidores hiperconectados, que el principal escenario donde se encuentran estos personajes es el escenario de la hiperconexión. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo podemos entenderlos un poco más? Desde una perspectiva demográfica, ellos son jóvenes nacidos posterior al año 1985, es decir, son la parte más joven de los millennials, y finalmente después conformados por la generación Z y la generación alfa. Es decir, son los personajes que realmente están viviendo el fenómeno de hiperconexión. ¿Cuáles son sus características? Aquí les voy a compartir 20 características de estos conexumidores. Primero, son personajes hiperconectados, esa es una escena típica en cualquier lugar público o en transporte público. Una segunda característica: ellos tienen mucha más propensión marginal al riesgo, arriesgan mucho más que las generaciones anteriores, tienen esa capacidad de probar, de atreverse a explorar nuevas cosas, nuevas formas de consumo, y por lo mismo surge esta tercera característica: son los primeros en adoptar nuevos bienes y servicios. Y esto incide, literalmente incide en la lealtad hacia las marcas. Como ellos tienen menos miedo al riesgo y son los primeros en adoptar nuevos productos, el concepto de fidelización de la década de los 90, de la fidelización del cliente, cambia radicalmente, dado que estas generaciones son mucho más complejas de fidelizar porque están dispuestos a probar nuevos productos, no tienen límites,
ellos cuestionan paradigmas, cuestionan todas las formas de hacer las cosas, son, como les comentaba, bastante reacios al tema de, de las costumbres y la están cuestionando permanentemente los paradigmas, y son una generación que están mucho más abiertos y permeables al entorno, porque además entre ellos comparten opiniones y eso los hace más capaces de entender qué está pasando en el entorno y cuáles son los cambios y cómo adoptarlos con mucha más anticipación de lo que lo hacen los baby boomers o los inmigrantes digitales, que son las generaciones de mayor edad. Una séptima característica: tienen menos miedos al cambio, son personas que arriesgan, como les decía, mucho más y son mucho más experimentales. Es decir, ellos permanentemente están probando para finalmente desafiando límites, están dispuestos a probar nuevas fórmulas para satisfacer sus necesidades. Son personas que están en permanente cambio. Por lo mismo, tienen menos compromisos en las marcas, ¿no? Lo que les comentaba recién, el tema de la fidelidad, cada vez es más difícil de fidelizarlos. Son creadores de contenido en cantidades industriales. Ellos, antes de probar una comida, van a sacar una foto, la van a compartir en las historias de Instagram, y luego de eso van a comer. Yo creo que aquí hay varios que se sienten identificados con esta imagen, pero varios la practican, y en particular hasta yo la practico. Son amantes de la inmediatez, quieren todo para ayer, no tienen capacidad de espera, no tienen tolerancia a los tiempos de espera, y si les parece mal lo van a manifestar públicamente o privadamente, pero van a hacer la manifestación. Cuidan su privacidad, ellos no son como las generaciones anteriores, a donde exponían y siguen exponiendo su vida en Facebook o en las redes sociales, en Twitter, etc. Estas nuevas generaciones no utilizan Twitter, no utilizan Facebook, comenzaron utilizando Snapchat y luego con las historias de Instagram. Hoy día están centrados en las historias de Instagram porque tienen muchas opciones para hacer cosas y compartir, pero además tienen privacidad, lo mismo que en WhatsApp. Por eso los microchats también han tomado tanta relevancia. Son extremadamente cómodos estos consumidores, amantes del delivery, no quieren hacer esfuerzo o el mínimo esfuerzo para obtener los bienes y servicios, son muy exigentes y comparadores, dado que son personajes bastante más informados, porque en los mismos grupos de WhatsApp comparten opiniones, preguntan respecto a los productos. Son además personas que nacieron rodeados de marcas y por lo tanto conocen muchas marcas y muchos productos, son extremadamente conocedores de las características de los productos que están comprando. Y por lo mismo, son demandantes de personalización. Aquí, a estos consumidores, si yo intento ofrecer un producto estándar, no hay posibilidad de éxito. Ellos quieren productos altamente personalizados en diseño, en características, etc. Otra de las características, la número 16, son muy espontáneos en sus opiniones. A ellos les parece algo mal e inmediatamente están dispuestos a comentarlo, a publicarlo, para que la gente se entere de que tuvieron una mala experiencia, que un producto no cumplió con sus expectativas. Son extremadamente ambiciosos, no siguen el paradigma de estudiar, entrar a la universidad y después salir de la universidad y estudiar una carrera, trabajar para otro y hacer una carrera en una empresa toda la vida. Estas nuevas generaciones son mucho más enfocadas hacia el emprendimiento, quieren tener independencia, quieren juntar dinero para viajar, son otras las prioridades. Finalmente, uno le pregunta a los más chicos, ¿qué quieres ser cuando grande? Y te responden, quiero ser youtubers, instagramers, tienen otro foco aspiracional muy distinto a las generaciones inmigrantes digitales y los baby boomers. Otra característica, son tecnológicamente dependientes. Son generaciones que, si se quedan sin batería en el teléfono, colapsan, ¿no? Hay una inseparabilidad del ser entre el teléfono y su persona, y que eso obviamente trasciende en su vida cotidiana, dado lo que conversábamos anteriormente, que incluso, como yo les decía, que
permanecemos más o menos 5 horas al día conectados al teléfono, estas generaciones más jóvenes superan esa media, están sobre los 6 e incluso hasta 7 horas al día. Son multitarea, es decir, pueden estar en muchas partes a la vez, pueden estar conectados al iPod, pueden estar conectados al teléfono, al laptop, tienen esa capacidad de estar de alguna manera atento a distintas canales o plataformas o dispositivos. Y finalmente, la característica número 20 son críticos de la postura valórica de las compañías. A estas generaciones sí les interesa el medio ambiente, sí les interesa si las empresas están cumpliendo o no están con el tema laboral, no están cometiendo abusos laborales, etc. Sí tienen una conciencia mucho más desarrollada de estos elementos que están asociados a lo valórico. No es solamente aquí monetario, sino que hay postura valórica que exigen finalmente a las marcas. ¿Y cómo se explican estas 20 características? Ya hemos visto el escenario, hemos visto cómo ha cambiado el mundo, la penetración de la tecnología, etcétera, y cómo ha afectado a estos nuevos consumidores, los consumidores, que como bien les decía, pertenecen a la parte más joven, o pertenecen, bien digo, a la parte más joven de los millennials, los Gen Z y finalmente los Gen Alpha. ¿Cómo se explica este cambio en los consumidores? Porque hemos vivido ya, porque más que lo estemos viviendo, ya lo hemos vivido, esto lo vengo comentando hace varios años, hemos vivido un calentamiento global digital. ¿Qué significa eso? Haciendo la analogía con el calentamiento global, hoy día ocurren tormentas comunicacionales donde antes no ocurrían. En la década del 90 teníamos 3 posibilidades para reclamar. La primera posibilidad era contarle, si estábamos descontentos con un producto, le podíamos contar a nuestros amigos, a nuestros parientes, o colocar en el buzón de reclamo de la misma compañía, y en el mejor de los casos mandar una carta de reclamos al director de un periódico, a cartas al director. Obviamente cuando los medios, los periódicos tienen intereses creados con las marcas, con las empresas, y un cliente desconforme va a reclamar, probablemente muchas veces los periódicos no publicaban esas quejas ni reclamos porque les generaba un conflicto con potenciales auspiciadores. Iniciado este siglo y la década pasada, la erupción de los blogs entregó el poder editorial a las personas. Luego la aparición de las redes sociales, Fotolog, MySpace, después Facebook, Twitter, etc. Hoy día, y finalmente los microchats, hoy día son las personas las que tienen el control editorial, y son las personas a través de sus opiniones y las opiniones basadas en las experiencias vividas con los productos, que comparten en las redes sociales, en los microchats, son los que finalmente inciden en la reputación online de una marca. El verdadero valor de una marca finalmente hoy día está en los comentarios, en lo que dicen de ella en la web, en su huella digital, más que en lo que ella dice de sí misma. Ahora, este fenómeno del calentamiento global digital básicamente se explica en 3 ámbitos: el ámbito tecnológico, el ámbito humano y el ámbito económico, que agrupan en su conjunto 9 fuerzas que finalmente explican este fenómeno. En el ámbito tecnológico, brevemente, estamos viviendo y seguiremos viviendo una expansión en la innovación tecnológica. También seguiremos viviendo una masificación de la penetración de plataformas interactivas, las redes sociales, microchats, etc. Y también seguimos viviendo esta acelerada desarrollo de aplicaciones móviles en todo ámbito. Incluso hoy día en el ámbito empresarial ha crecido de manera significativa. En el ámbito humano hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de expresión latente por nuestra condición humana. Hoy día, con un teléfono y con redes sociales, se exacerba esa capacidad de expresarnos, sobre todo cuando estamos descontentos con algo y queremos reclamar. También hemos tenido siempre la necesidad de información. Hoy día la podemos saciar esa necesidad de manera mucho más compleja, mucho más eficiente a través de las plataformas digitales, el smartphone, las redes sociales, etc. Pero aquí ha habido un cambio interesante en la fuerza número 6.
la digitalización del ser, que algo les había comentado anteriormente. Esto de la digitalización tiene que ver con la inseparabilidad de la persona respecto de su teléfono. A uno, finalmente, pongo este ejemplo, uno puede salir de su casa y se le quedó dinero, probablemente incluso se le puede haber quedado hasta la billetera, se te quedaron algunas llaves, se te quedó algún medicamento, y a veces no volvemos, pero si se te queda el teléfono, vamos a volver a buscar el teléfono porque es una parte de nosotros, es una extensión de nuestro cuerpo que es indispensable para poder vivir el día a día. Séptimo, hay una explosión y expansión de la co-creatividad. Fundamentalmente, hoy día, este prosumer, este consumidor productor, propone cambios, crea contenido, comparte contenido respecto de la marca, y es finalmente es el contenido el que tiene mayor credibilidad respecto de lo que la marca dice de ella misma. El negocio finalmente está en la recomendación, está en que otros hablen bien de nosotros, y ahí la co-creación cobra un sentido sumamente importante, sumamente significativo finalmente en la reputación online de una marca. Y finalmente en el ámbito económico encontramos con la fuerza número 8, que es la democratización de los accesos. Hoy día, bueno, las redes sociales son gratis, acceso a internet es gratis, los teléfonos cada día son más económicos, por lo tanto el acceder a este mundo digital está bastante democratizado porque no es inalcanzable. Y finalmente, la fuerza número 9, el incremento medio en el ingreso de las personas. Hoy día, en la mayoría de los países del planeta, pero en particular en países de Occidente y en países desarrollados, el ingreso medio de las personas ha aumentado significativamente. No así en el caso de los países sudamericanos, la distribución de la riqueza, que ese es otro tema, pero el ingreso medio, el poder adquisitivo de una persona, de un latinoamericano de hoy día respecto a un latinoamericano hace 30 años, es 4 o 5 veces superior a lo que sus padres o sus abuelos tenían. Y eso obviamente permite que las personas accedan a la tecnología. Todo esto del calentamiento global y estas fuerzas se pueden de alguna manera evidenciar en cifras duras como la siguiente. El 2010 había en el planeta 1.23 zettabytes de datos en digital, y la proyección para el 2020 son 40 zettabytes, y en la práctica son más de 30 y tantas veces. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo dimensionar lo que es un zettabyte? Porque un zettabyte son 1.300 trillones de bytes. Es difícil imaginarlo. Entonces, de alguna manera, para poder explicarlo, traje la Biblioteca Alejandría a este caso, o a este ejemplo. La Biblioteca Alejandría es una biblioteca del siglo III a.C. que reunía todo el conocimiento del mundo en esa época, 1.000.000 de ejemplares, para que podamos dimensionar de qué estamos hablando. Esta es la nueva Biblioteca Alejandría. Esta es la Biblioteca Alejandría que tenemos hoy día. ¿Y qué significa esta Biblioteca Alejandría? Google en 2020, comparando con estos 40 zettabytes, va a tener más de 7.000 bibliotecas de Alejandría por persona. Es decir, si el siglo III a.C., pocas personas del planeta, la élite, tenían acceso a 1.000.000 de ejemplares, hoy día, o sea, de aquí al 2020, que estamos a la vuelta de la esquina, cada persona del planeta con acceso a Internet va a tener el acceso o el equivalente a 7.000 bibliotecas de Alejandría. Es un cambio más que exponencial en la humanidad, y lo que significa eso en el desarrollo tecnológico, de conocimiento, de explosión en el desarrollo de la humanidad va a ser brutal. ¿Cuáles son entonces las herramientas que tenemos para conectar a este nuevo conexumidor, a este personaje que ya lo hemos descrito en estas 20 características y en este entorno en el que se encuentra de este calentamiento global digital? Primero, tenemos que entender que hay herramientas hiperpersonalizadas, el Customer Genomics, es decir, hoy día no basta con saber dónde vive la persona, qué edad tiene, cuál es su género. Esa es una segmentación muy básica. Hoy día tenemos que, a través de la inteligencia artificial, poder entender finalmente cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus gustos y preferencias, cuáles son los sitios que visita,
qué es lo que está buscando, a qué le da me gusta, a qué es lo que le da no me gusta, y son estos software finalmente los que pueden entender, y todo lo que está detrás de eso puede entender finalmente qué es lo que realmente ese consumidor quiere, cuáles son sus estilos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, el Customer Genomics es entender y comprender, o descifrar, mejor dicho, el ADN de consumo de una persona para poder adaptar la propuesta de valor y la oferta de valor a sus necesidades de la manera más fina posible. Para mejorar la experiencia de consumo, la realidad virtual, que es hoy día hay tiendas y supermercados virtuales donde finalmente yo pruebo el producto sin tener que estar en la tienda y finalmente me llega a domicilio. O el caso de los micromomentos, ¿cómo te encuentran en Google? ¿Bajo qué palabras cuando las personas dicen o escriben en Google, quiero ir, quiero comprar, quiero salir? Y cuando las personas están en ese micromomento, si tu marca no sale primero, ni siquiera hoy día en la primera página de Google, tienes que salir primero o segundo en esa primera página, porque las personas hacen el mínimo esfuerzo y van a explorar quién sale primero, quién sale segundo, pero no van a explorar más abajo que eso. Otra herramienta que tenemos de contacto, otra tecnología que tenemos de contacto con los consumidores, estos nuevos consumidores, es el marketing hiperlocal, donde finalmente esto se transforma en una guía que te toma y te lleva al punto donde está el punto de consumo. Facilita el acceso. O sea, lo que busca el marketing hiperlocal es informar de algún descuento, de alguna oferta, de algo que finalmente te hace sentido, pero que además te facilita el acceso a llegar a ese lugar de la manera más cómoda posible. La publicidad en tiempo real, aprovechando la contingencia del momento. Hoy día el mundo digital permite, de alguna manera, viralizar ese tipo de cosas, aprovechar ese momento de contingencia y poder sacar finalmente provecho a esa situación y generar exposición de la marca. Y finalmente, el social mobile commerce como otra tecnología. Hoy día el comercio es social, la compra es social porque se basa en base a recomendaciones y a referencias, y además se hace hoy día cada vez más a través de los teléfonos móviles. Por eso quería, más que hablar del e-commerce o hablar del social commerce, hablemos del social mobile commerce, es decir, el comercio es social y se produce en el smartphone, ¿no? Eso es lo que hay que, de alguna manera, comprender y ir mucho más allá de lo que es el e-commerce. Todas estas herramientas, finalmente, están relacionadas con tres conceptos fundamentales: la Big Data, la omnicanalidad y la comunicación. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso de la Big Data, de la omnicanalidad y la comunicación? Estos consumidores hiperconectados que están en estos entornos digitalizados generan gran cantidad de datos, porque están compartiendo sus opiniones, están visitando sitios web, etcétera. Todo eso son datos, hacen transferencias electrónicas. Todo eso es data, y todos esos datos, como son volúmenes de datos gigantescos, se les denomina Big Data. Ahora, ¿cómo puedo comprender a ese consumidor? Estudiando la Big Data. Al estudiar la Big Data puedo detectar tendencias de consumo y finalmente puedo comprender en profundidad eso que yo les comentaba anteriormente, el ADN de consumo de la persona. Pero estos personajes, estos consumidores, se relacionan por muchos canales a la vez. Entonces, de alguna manera, se habla ahí de multicanalidad, pero en el caso de la empresa, el concepto más correcto, el más adecuado, es la omnicanalidad. Es decir, yo tengo que tener la capacidad de estar en todos los canales donde mi consumidor está y donde mi consumidor interactúa conmigo, como empresa, pero yo tengo que tener esos canales integrados dentro del back office de la compañía para, de alguna manera, si el cliente llegó con una consulta por Twitter y después ese cliente quiere relacionarse conmigo, me hace una pregunta por WhatsApp, yo tengo que integrar la información o la conversación que tuve por Twitter para finalmente terminar la conversación por WhatsApp. Tiene que estar todo integrado porque el consumidor se le va a olvidar que reclamó por Twitter y finalmente te va a atacar o se va a relacionar contigo por WhatsApp. Si no tengo esa integración de los canales, no tengo esa capacidad de respuesta en tiempo real. Por lo tanto, la omnicanalidad es algo, o sea, es un elemento clave que hoy día debemos tener como compañía
para relacionarnos con estos consumidores. Y finalmente entender que la comunicación es finalmente multidireccional, porque no solamente es con el consumidor, sino que es con todos los otros entornos de carácter gubernamental, empresarial, etcétera. Nuestra comunicación es multidireccional, pero tiene un detalle que es aún más importante. El verdadero contenido, el contenido más valioso, no es el que nosotros generamos como compañía, sino que es el que co-creamos con nuestros consumidores que están contentos, que son nuestros microinfluenciadores, que son finalmente las personas que opinan de nosotros y opinan para bien, y el departamento de marketing, más que preocuparse de qué vamos a decir, lo que tiene que ocuparse es cuáles son estos personajes que están contentos con nuestros productos y que están hablando de nosotros, están hablando para bien. Y marketing debe transformarse en ese orquestador de esas comunidades para que esas comunidades finalmente creen el contenido por nosotros, la co-creación de contenido, y eso nos va a dar finalmente una reputación online mucho más potente, mucho más robusta, y nos va a generar mucha más credibilidad de marca. En definitiva, una empresa hoy día debe tener un plan de análisis basado en la Big Data, un plan de relación con los consumidores basado en la omnicanalidad y un plan co-creativo de comunicación, es decir, hacer que los otros hablen bien de nosotros. Para eso tenemos que primero partir por hacer bien el trabajo para finalmente generar eso. Ahí está finalmente el valor de una marca en el mundo digital. Resumiendo, para cerrar, hoy dependemos del smartphone, o sea, hoy día estas nuevas generaciones están, incluso esto ha traspasado a generaciones como la mía, los inmigrantes digitales, que en realidad dependemos del teléfono brutalmente. Segundo, hoy se nace con el smartphone. Hoy día esta generación que les comentaba, la más joven de todas, la generación alfa, es una generación que nació con el smartphone, que no entiende el mundo sin smartphone. Las otras generaciones probablemente sí, pero esta generación de la alfa no concibe el mundo sin un smartphone. Y por lo tanto, las ventas, todo lo que cuando hablamos de venta y hablamos de marketing, es y será digital, pero más aún, más que digital, social. Aquí hay que comprender que las personas, el mundo digital nos ha aperturado el poder interactuar con muchas personas. Y en esa interacción, digitalmente nos hemos hecho seres más sociales. Por eso yo siempre hablo o discrepo cuando especialistas dicen cada vez nos volvemos más asociales o incluso los otros más, con más dramatismo hablan de lo antisocial. Yo diría que el tema de lo social hay que entenderlo como un fenómeno de, a ver, cómo lo digital ha aumentado la capacidad de hacer relaciones con personas incluso que no conozco físicamente y que finalmente en este diálogo virtual puedo tener conocimiento, puedo acceder a experiencias que no tenía, incluso de otros países, y finalmente se produce un intercambio social entre las personas. Por eso hablo de que la venta es y será digital y social, con apellido. Entonces, para vender en digital, ¿qué tenemos que hacer? Analizar la Big Data, porque de esa manera vamos a conocer a nuestros consumidores a tal punto de llegar a ese ADN de consumo, relacionarme omnicanalmente con ellos para tener esa capacidad de respuesta en tiempo real. Acuérdense que una de las características importantes de estos consumidores son el tema de la inmediatez, son intolerantes a la espera, y finalmente la capacidad de comunicarte y de manera co-creativamente. Es decir, lo que les decía recién, la empresa tiene que co-crear contenido con sus consumidores y con sus microinfluenciadores. La clave está entonces finalmente en cómo logro ese liderazgo digital que me permite finalmente tener una huella digital dentro de Internet, en particular en Google, que tenga como principal actor en la huella digital la reputación online más que la identidad, porque la identidad online es lo que yo controlo, es lo que yo subo a mis redes sociales, lo que yo subo a mi sitio web, pero la reputación es lo que otros dicen de mí. Entonces, si la huella digital, como se compone de identidad más reputación, el liderazgo digital no se consigue en eso de la identidad, se consigue en la reputación, ¿no? Más del 85% de las personas cree en las recomendaciones de otros.
y menos del 15% creen lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Eso de nosotros somos líderes en esto, nosotros somos primeros en esto, eso ya no tiene credibilidad. La credibilidad está en lo que otros espontáneamente hablan de ti. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Andrés por esta disertación realmente muy, muy entretenida y enriquecedora. Ahora vamos a iniciar el espacio abierto de preguntas y respuestas, donde Andrés va a contestar las consultas que, bueno, hemos ido recibiendo de parte de los participantes. Y les recuerdo, bueno, que en la parte inferior de sus pantallas pueden ir dejando otras preguntas para que Andrés responda. Así que, bueno, vamos con la primera. Dice, es de M. Benítez, no tengo su nombre, pero pregunta: veo que estos son consumidores individuales, pero ¿qué pasa con las empresas como consumidores? Bueno, en general este enfoque está en el modelo B2C, es decir, que una empresa le vende a un consumidor final, y en este caso la pregunta que plantea el auditor es un B2B, es decir, una empresa que es proveedora de otra. A ver, básicamente aquí hay un cambio muy interesante, o sea, muy importante de descifrar. Normalmente el consumidor final, cuando es B2C, el consumidor final, gran parte de la decisión de su compra está basada más en porque me gusta, es decir, es más emocional que racional. En el caso de las relaciones empresa-empresa, la compra tiene que ser mucho más técnica, por lo tanto, mucho más racional, ¿no? Esa es una de las diferencias sustantivas entre un B2C y un B2B. Ahora, dicho eso, el trabajo, ahí ya caemos dentro del área no del marketing, sino que del marketing industrial o el marketing entre empresas y empresas. Aquí lo más importante en el B2B es tener la capacidad de agregar valor, en definitiva, como materia prima, o sea, como insumo. Yo vendo un insumo de producción para una compañía que finalmente la compañía que me compra va a producir un producto final, un bien de consumo final. Y ahí el tema técnico, el manejo técnico de lo que estás vendiendo es extremadamente importante, más que lo emocional. ¿Mm? Excelente. Tenemos otra pregunta de Alexis Vilca, de Chile. Dice, muy interesante el análisis de los consumidores futuros basado en las nuevas generaciones. Me gustaría saber cómo se cruza este comportamiento con el de los líderes de esta misma generación, quienes estarán el día de mañana en grupos directivos o de responsabilidad empresarial. ¿Seguirán el mismo esquema de negocios que se enseña hoy en día? ¿Cuáles serían las posibles estrategias que impartirían? Bueno, esto en realidad yo había comentado que hemos vivido un proceso de transición digital, y lo que vamos a vivir con estas generaciones cuando tomen estos cargos directivos, que ya en realidad muchos millennials hoy día tienen cargos directivos, pero cuando ya los tomen los Gen Z y los Gen Alpha sean consumidores masivos, vamos a vivir la verdadera transformación digital. Es decir, vamos a pasar de una transición a una transformación y vamos a vivir finalmente la digitalización. Y los modelos de negocio que hoy día conocemos probablemente van a ser modelos de negocio obsoletos. Eh, el tema pasa fundamentalmente porque cuando uno revisa las características, los modelos de negocio, a ver, los modelos de negocio hoy día tienen que hacerse cargo de por lo menos cuatro cosas, ¿no? Cuatro cosas que son fundamentales los modelos de negocio en la actualidad. Primero, tienen que ser altamente eficientes en la satisfacción de necesidades, por eso se nutren de la tecnología. Segundo, tienen que entregar experiencias superiores, o sea, experiencias que superan las expectativas de los consumidores, caso, por ejemplo, de Uber, caso de Airbnb, caso de pedidos ya, hay una serie de ejemplos a nivel mundial respecto de esto de las economías del compartir. Y otro elemento que es clave es que tienen que ser lo suficientemente económicos. Es decir, las personas hoy día exigen calidad, que las atiendan en el menor tiempo posible, con la mejor calidad posible en términos de atención, y ojalá en el precio más económico posible. Entonces, esto del paradigma de los modelos de negocio de la década de los 90 y la década de los 80,
que si quiero más calidad cuesta más, o sea, en el fondo un más por más, o sea, te doy más calidad, pero va a costar más. Hoy día ese paradigma no es así. Hoy día la gente exige calidad, pero menor costo. O sea, te tengo que dar más calidad por menos costo. Y si uno lo mira, y esto haciendo un ejemplo que todos conocemos, el año pasado se cayó WhatsApp. Me acuerdo que se cayó WhatsApp y se cayó aproximadamente por 2 a 3 horas. Dejémoslo en 3 horas. ¿Qué es lo que son 3 horas de falla en un año? En 365 días por 24 horas tenemos ese número. Y dividimos las 3 horas de falla por ese total de horas, nos da un 0,001% falla, o sea, prácticamente nada. ¿Y qué es lo que dijo la gente de WhatsApp cuando WhatsApp se había caído? Las redes sociales hicieron pedazos a WhatsApp, que era malo, hablaron pésimo de WhatsApp. Y a la gente se le olvida que cuando WhatsApp quiso cobrar $1 para usarlo, pagado una vez, nadie quiso pagar, entonces a la gente se le olvida que WhatsApp es gratis. Entonces le estamos exigiendo a una plataforma que nos presta un servicio de manera gratuita, le estamos exigiendo cero falla. Ese es el nuevo consumidor, ese consumidor totalmente exigente, que su apuesta es eso. Yo quiero calidad, pero voy a elegir a las marcas que me den esa calidad y que cada vez me estén dando mayor calidad, mayor experiencia al menor precio posible. Los modelos de negocio que vayan en esa senda son los modelos de negocio de la próxima década. Excelente. Siguiente pregunta de Ramón Barrera, dice, de Chile, perdón. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de la cultura del comercio electrónico en los países estables de Latinoamérica? A ver, en general la cultura ha sido, que está muy vinculada al miedo, al miedo de que me clonen la clave, que me roben o que compre el producto por internet y no me lleguen las condiciones, ni me llegue el producto que estoy comprando en sí, o que no me lleguen las condiciones que, que me están prometiendo, ¿no? Y finalmente, si lo compro por internet, cómo reclamo después, etcétera. Bueno, eso con las buenas prácticas de muchas compañías, el caso de Alibaba, el mismo caso de Amazon, que si bien es cierto, hay errores, pero finalmente terminan devolviendo el dinero, etcétera, de alguna manera han ido mejorando la credibilidad del sistema y han generado, estamos en un proceso de cambio cultural en ese aspecto. El tema de la seguridad el tema de la seguridad asociada a la confianza en la transacción es fundamental para el desarrollo del comercio electrónico. Ahora, en todos los países desarrollados el comercio electrónico sigue en aumento, acá en Chile sí está en aumento y va a seguir en aumento porque no hay otra opción, ¿no? O sea, hoy día, mientras más nos digitalicemos, a ver, aquí hay cosas que son indirectas. Por ejemplo, hace un tiempo atrás vivíamos el 3G, hoy día vivimos el 4G, y el 5G que va a estar masificado en la primera parte, la segunda década en Chile. El 5G es 100 veces más veloz que el 4G, y es 6 o 7 veces más veloz que la mejor banda ancha que hoy día existe en un hogar. Entonces, vamos a poder hacer prácticamente todo, controlar nuestra casa a través del Internet de las Cosas, inteligencia artificial, vamos a controlar todo a través de nuestro dispositivo móvil, y lo más lógico, y hacia allá se mueve el mundo, es que compremos a través de nuestro dispositivo móvil y todo nos llegue a la casa, como les decía, a través de un delivery o a través de un despacho a domicilio sin tener que hacer el mayor esfuerzo, porque no quiero hacer esfuerzo tampoco. Los nuevos consumidores no quieren hacer esfuerzos para acceder a los productos, quieren que los productos finalmente lleguen a su hogar. Bien. Tenemos otra pregunta de Lina González. ¿Qué opinas del marketing espiritual? Bueno, se sale un poco de nuestro tema. A ver, en palabras bien sencillas, en todo se puede hacer marketing, absolutamente en todo. Todo es marketeable. Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos marketing. Cuando nos miramos al espejo y queremos salir de una forma, estamos haciendo marketing porque es cómo quiero que me vean, cómo quiero que me perciban. Cuando hablamos, cuando nos comunicamos, en general, siempre estamos haciendo marketing.
siempre en el fondo nos estamos vendiendo una imagen que queremos proyectar. Cuando nos compramos un vehículo, si es un vehículo más caro, también estamos proyectando algo, o la marca que nos compramos de ropa, cómo nos vestimos, etc. Entonces, la respuesta es esa. O sea, marketing se puede hacer de todo, ¿no? Marketing deportivo, marketing religioso, marketing cultural, porque quiero vender cultura, porque quiero marketing religioso, porque quiero captar nuevos feligreses. Todo es marketing en el fondo. O sea, marketing es algo propio de nuestra condición humana. Por lo tanto, esa sería mi respuesta al respecto. Excelente. Bien, una más de L. Herm de Chile, que dice: hola, ¿cómo se logra acercar el cambio de hábito de compra para las generaciones que hoy rondan los 50, 60 años, que en Chile es masa crítica fuerte? A ver, hoy día no sé si sea tan masa crítica fuerte, ¿verdad? Porque estamos hablando de que los millennials que ya han cambiado, estamos hablando de personajes que hoy día tienen 38 años, ¿no? Estamos hablando de hasta 39, ya están, próximo año llegan a los 40 años los millennials, y masa crítica entre 24 y 40 años es súper significativa en la demanda en Chile. Eh, los cambios de hábitos en las generaciones sobre los 55, 60 años son mucho más complejas porque obviamente no nacieron en la era digital y han tenido que, de alguna manera, adaptarse y sobrevivir en este cambio brutal de generaciones asociados al tema tecnológico y al tema digital. Yo, en particular, marketing tiene algo que no va a cambiar nunca, que tiene que ver con la segmentación del mercado, ¿ya? Y desde esa perspectiva, hoy día, voy a citar un ejemplo que me tocó ver este año lo que sacó, cuando se hizo el Congreso de Móviles en Barcelona, que fue entre el 27 de febrero de este año al 1 de marzo. Y Nokia sacó el teléfono, entre comillas, el teléfono tonto, ¿no? Que es un teléfono que no tiene, o sea, que no tiene acceso a Internet, es el teléfono que es solamente para llamar, sin WhatsApp, sin nada. Y ese teléfono está diseñado para un segmento de mercado que el smartphone le complica, y ese segmento de mercado son mayores de 60 años. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que hoy día el tema es que no hay que perder de vista la esencia del marketing. Y como bien dije, una de las cosas fundamentales del marketing es la segmentación del mercado. Si yo segmento el mercado y detecto que hay un mercado que no se logra conectar por el smartphone, que no va a comprar de manera digital, que no va a hacer shopping de manera digital, es un mercado que si sigue siendo atractivo lo tengo que atender de la manera que ese cliente o que ese potencial cliente quiere que lo atiendan. Y si la atención tiene que ser física, que tengo que llamarlo por teléfono, o que tengo que hacer publicidad en medios tradicionales, lo voy a tener que hacer porque ese es mi nicho de mercado. Pero si mi segmento de mercado son personas de 18 a 25 años, cambia completamente la realidad y mi enfoque está en cómo llego a Instagram, en cómo llego a las historias de Instagram, en cómo interactúo con ellos digitalmente, en cómo facilito la compra, que la compra sea digital, etc. O sea, depende fundamentalmente del segmento de mercado. Excelente. Bueno, por cuestiones de tiempo y programación finalizamos el espacio para preguntas y respuestas sobre el webinar. Muchas gracias, Andrés Silva, por la presentación que has hecho aquí para Hoy Virtual. Realmente ha sido un honor contar con tu participación como disertante. Y bueno, este es un espacio de aprendizaje abierto para todas esas personas interesadas en convertirse realmente en expertos de marketing digital y redes sociales. A los participantes en este encuentro que quieran obtener información más detallada sobre los programas de formación de maestrías de la Universidad Arturo Prat, los invitamos a ingresar al sitio unap.uvirtual.org. De todas formas, en este momento se les va a hacer llegar a través de la ventana de chat un enlace al sitio web para que puedan ver la oferta académica de programas de interés, obviamente también con la información de la maestría de la que forma parte Andrés Silva junto a otros expertos y profesionales del marketing digital y las redes sociales.
Y les recordamos cualquier cosa que vamos a estar subiendo también esta conferencia a nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Fundación U Virtual. Y bueno, Andrés, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias a todos los que participaron en este webinar. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Mariano.